Bueno, voy a contarles un poquito de vidas para darle un poquito más de carnita, ¿no? Que tienen que ver con las formas de violencia que se ejercen en el control, en el terreno del trabajo, los espacios, el cuerpo, el lenguaje. Esto le puse, tengo nombre, ¿no? Pilar, trabajadora del hogar en la frontera, trabajaba en ese momento, en la frontera entre Nicaragua y Costa Rica, ejemplifica lo que es vivir entre fronteras, el patriarcado, la xenofobia y la colonialidad. Ella tiene 35 años, nació en un pueblo nicaragüense cercano a la frontera. Es madre de un joven que está por concluir el bachiller. En Nicaragua ella empezó a trabajar a los 9 años, vendiendo empanadas, elaboradas por su madre en la calle, que es otra de las actividades muy importantes y que figuran mucho en las trayectorias laborales de los trabajadores nicaragüenses, ¿no? La venta ambulante de alimentos. Unos años después emigró de su comunidad a Managua, donde un familiar le encontró trabajo de planta en casa. Ella, cuando la primera vez que la conocí, laboró para una familia adinerada como recamarera en Managua. En su último trabajo en ese país, laboró para una familia adinerada como recamarera en una casa muy grande, de muebles finos y pisos blancos de mármol. Recuerda que su empleadora le pidió utilizar un uniforme, y eso en sí no le molestó, pero se rebeló cuando la empleadora trató de imponerse el uso de zapatillas con tacones para verse más presentable. Unos días después, la empleadora le habló, ahora con un rastrillo, como casi amenaza, en la mano. Le preguntó, ¿sabe qué es? Ofendida por la pregunta y intuyendo dónde iba a llegar la plática, dijo, sí señora, ¿no? Ella le advirtió, quiero que lo utilice. Colmado su paciencia, Pilar le dijo que no. Se defendió argumentando que no tenía relevancia para la buena, el velo en sus piernas no tenía ninguna relevancia para la buena realización de su trabajo. A poco tiempo se renunció. En ese caso, el terreno de disputa fue su cuerpo, ¿no? Aceptaba las largas horas de trabajo intensivo, la falta de prestaciones, el bajo salario, que en sí ganaba más que otras trabajadoras. O sea, aceptó su explotación, que se materializó en un cuerpo cansado, pero no aceptaba la apropiación por su empleadora de su cuerpo para marcar el dominio y reducir su cuerpo a un elemento más que tenía que entonarse con los muebles finos y los pisos blancos de mármol que ella pulía con esmero de rodilla. En este caso se puede observar cómo la empleadora trató de domesticar, como también lo llama ahora, también lo han dicho otras personas, ¿no? Una trabajadora, lo quería dominar, lo quería someter. Se ve aquí lo que es esa ambigüedad que mencioné antes, en lo que se compra y que se vende en el trabajo doméstico, ¿no? Pilar después emigró a Costa Rica, llevando con ella su hijo pequeño. Lo dejó al cuidado de su hermana y cuñado que vivían en la zona costarricense de la frontera. Ella consiguió un trabajo de planta en San José y a lo largo de los años nunca le faltaba trabajo. Cuando yo la conocí, trabajaba para una familia como recamarera y ganaba muy bien en términos de la escala de los salarios ahí. Ella se acercó a Astro Gómez, ganaba más que la mayoría de sus compañeras, es muy, muy calladita, pero de una agudeza y, si yo soy sarcástica, quito el sombrero, ¿verdad? Ella aprendió sobre derechos laborales, género, sobre los TICs. Es excelente, WhatsApp y todo eso, niña, ¿no? Sin embargo,
En 2011 todo esto cambió. Ella tuvo que regresar a la zona de la frontera para hacerse cargo de su hijo y de sus sobrinos, para que ellos pudieran estudiar en un pueblo chiquito el bachiller, ¿no? No había en un pueblito donde estaban, como si iban a seguir estudiando, ¿no? Entonces, tuvo que emigrar, dejando atrás la organización, su red de amigas y su empleo, donde ganaba casi $300. Ella entonces buscó trabajo de entrar por salir en esa comunidad y cuidando a un niño, cocinando, limpiando para la administradora de un comercio. Le pagaba una tercera parte, $100 al mes. También conocí gente que ganaban $20 al mes en la zona, que sí. Pudo aceptarlo porque tenía que estar, lo aceptó porque tenía que estar con sus hijos y sobrinos. Entonces, así también le daba varias vueltas durante el día, haciendo como malabarismos entre trabajo y sus propios cuidados, ¿no? Lo que sí le pesó fue el maltrato. Eso sí lo voy a leer y espero que no suene muy chusca con mi acentote leyendo el testimonio de esta compañera costarricense. Viera qué triste es que no valoran a las nicas ahí, discriminan al nicaragüense. En esa familia en la que yo trabajaba ahí tenían eso. Generalmente decían, no vayas a salir porque te va a robar una nica. Es que los autobuses apestan porque ahí van los nicas. Y yo les decía, soy nica y no pretendo robarme a este chiquillo. Se quedaban serios, nada más. Cuando llegué ahí, no me llamaban por mi nombre, solo muchacha. Muchacha, vení, muchacha, háceme esto. Y yo les contestaba, yo tengo un nombre, mi nombre es Pilar. Y así les fue quitando a todos la muchacha. Y aprendieron a decirme por mi nombre, porque yo sí tengo un nombre. A ella no le llaman a cajera donde ella trabaja. Su jefe no llega y le grita, cajera, ¿no? Entonces me decían, ¿por qué te enojas? Y decían, es porque no me llamo muchacha, me llamo Pilar. Entonces, en este caso lo que podemos observar, la experiencia de Pilar, podemos observar la nica en la calle inspira temor, roba, contamina, es sucia, huele feo, ¿no? No tiene nombre ni en la calle ni en la casa, se llama muchacha. No obstante, tenía casi la misma edad que la empleadora. Frente a esta situación tan indignante, Pilar apeló a la lógica de sus empleadores y subvirtió el orden de la relación, enseñándoles ellos a hablar, inclusive al niño y a ellos a comer y a respetar. En este caso, ella tuvo que civilizar a sus empleadores, ¿no? Este es el caso de Josefa. Este también me impactó muchísimo, ¿no? No le pude grabar. Ella me contó que en su empleo actual, ese es en Costa Rica, no tenía agua caliente para bañarse. Situación común para cualquier que ha estado en San José, sabe que hace bastante fresquecito en la mañana, ¿no? ¿no? Situación común porque se piensa en Costa Rica que no les hace falta agua caliente a los migrantes. Ella cuidaba a un adulto mayor y a su hijo. De todos modos, era mejor que su trabajo anterior. En el trabajo anterior, ella recuerda que el perico pasaba el día cantando, pinche nica, pinche nica, pinche nica. Decía que ella trataba de ignorar los gritos. Porque ella estaba construyendo una casa grande, muy bonita, por cierto, en Matagalpa, y no podría darse el lujo de quedarse sin trabajo. Entonces, creo que con estos, no sé, ¿cierro aquí o hablo de las dos organizaciones? Si quieres cerramos para que nos dé tiempo un poquito. Sí, porque quería hablar sobre las estrategias que están muy interesantes. Solo a ver si por ahí me preguntan, ¿no? Sobre
Costa Rica no hay sindicato. Se dice que hay un sindicato, pero realmente no es. Y hay la Asociación de Trabajadores Domésticas, ¿no? Ese es como parasindical. Sin embargo, como ahí señalo, uno de los problemas de las ONGs hay como lo que llaman la tiranía de la falta de estructura. Entonces, no hay los puestos, una jerarquía tan clara como en un sindicato. Entonces, y tampoco hay formas claras en las cuales pueden participar más ampliamente las afiliadas a la asociación, ¿no? Pero es interesante porque conjuntan como bases para su organización, porque si uno pregunta por qué y cómo los trabajadores del hogar se organizan, conjuntan género, clase, inmigrante, ¿no? Como en esto. Están como se conjuntan como varias identidades. En Nicaragua hay una historia más de sindicatos, aunque claro que en un momento hubo un sindicato en Costa Rica en los años 70, pero tuvo una vida muy, muy corta, ¿no? Eso en sí es tema de otra conferencia. En Nicaragua sí tiene una larga historia de sindicatos. Sin embargo, también, igual que el trabajo doméstico mismo puede cambiar de contexto a contexto, o los derechos, o lo que se espera, ¿no? También la vida sindical varía. Una federación, un sindicato en Nicaragua de trabajo, como me encontré varias en varias ciudades, puede tener 5 personas. Ese es un sindicato. No necesitan el registro. En México tenemos la fijación también se ve la intervención del Estado. En otros países cuando dicen, ya obtienen su registro por ley del sindicato aquí, dicen, ¿por qué el Estado te va a reconocer un sindicato? Como, ¿quién te da permiso para organizarte? Entonces, hay pequeños sindicatos en Nicaragua. Y la mayoría están englobados por el movimiento sindical sandinista, ¿no? Hubo antecedentes muy interesantes después de la revolución, donde sí crecieron los sindicatos de trabajadores domésticas, después desaparecieron, y en los últimos 10 años han empezado sobre todo en los últimos 5, a crecer de nuevo. Sin embargo, lo que aquí sí me hace interesante son los nexos a veces que tienen con trabajadores de la maquila, porque a veces las organizaciones incluyen mujeres las ONGs incluyen mujeres de las maquiladoras y también las que trabajan en casa. Y también lo que llama la atención, como lo que te comenté el otro día, también tienen esa especie de sindicato de trabajadores domésticas y oficios varios, que ahí uno sabe, esos oficios varios puede tener es como una canasta donde cabe el mundo, ¿no? Me llamó la atención porque hace 2 años se formó el sindicato de trabajadores domésticas trans y de oficios varios, gay y lesbiana, ¿no? Sí. Entonces en sí uno dice, híjole, ¿cómo es que se forma esto? ¿Y qué es lo que significa? ¿Qué está expresando? Porque es el único sindicato, hasta donde tengo entendido, en el mundo de trabajadores del hogar que pone en primer plano la sexualidad, ¿no? Hay otros que sí, unos cuantos, donde está la cuestión de los migrantes. Hay un sindicato de trabajadores migrantes, trabajadores de casa particular migrantes en Chile, por ejemplo, por el gran número de peruanas, ¿no? En Chile trabajando en casa. O en Colombia, de manera excepcional también, hay un sindicato de trabajadoras
del servicio doméstico afrodescendientes, que también es, ¿no? Que como reivindica la identidad, ¿no? Y aquí hubo un intento de mujeres indígenas. Pero el caso y ahorita con eso termino, de Nicaragua sí es excepcional. Entonces, cuando me explicó la secretaria general, una joven, yo creo que sí, tenía 29 años, Jessica, ella me dijo que para ellas, como igual que en muchos lados, las alternativas eran el trabajo en casa o el trabajo sexual, ¿no? Que ellas estaban en más desventaja, inclusive las chicas transexuales, porque ellos no tuvieron la oportunidad de estudiar casi nada por vergüenza de sus familias, de sus padres. No los dejaban ir a la escuela. Entonces les escondía como secreto de familia. Entonces dijo que escasamente había aprendido a leer y escribir en su momento, ¿no? Y que, la dinámica de desigualdad, fue contratada por la fuerza física, pero fue advertida que no eligieran nada, no exigieran nada, porque debe estar agradecida que le dieron trabajo. Entonces, como en un mundo en Nicaragua donde está tan mal pagado el trabajo en el hogar, ¿no? Es como $100 es considerado un salario bastante decente, ¿no? Tienen peores condiciones, más discriminación, ¿no? Entonces, ellos a través de talleres y actividades de ONGs y del Central Sindical de la Casa del Obrero, se conocieron y tienen un sindicato que tenía alrededor de 70 personas. Oficios varios, lesbianas y creo que dijo gay o homosexuales, ¿no? Pero dijo ahí también cómo está segmentado la inserción laboral de las personas de acuerdo a su sexualidad, ¿no? Uh-huh. Que las mujeres lesbianas y los hombres gay no les provocaba ese mismo rechazo en sus familias, tendrían de ser también de otro estrato social, entonces tenían actividades técnicas o profesionales y se juntaron en este mismo sindicato por derechos laborales, pero también que consideran que su violación de los derechos laborales estaba muy relacionado por el ejercicio de su sexualidad, ¿no? Sí. Entonces, pero a ese sí me parece muy interesante de que cómo se mezclan las entidades, ¿no? Entonces ya con eso termino, ¿sí? Bueno, yo seguir. Muchas gracias, Mary. Le damos un aplauso muy fuerte a Mary. Vamos a tener 5 minutitos o 10 para hablar con Mary. No sé si tienen preguntas ya y están animadas, les cedería directamente la palabra a ustedes, y si no, todavía no están ahí como reflexionando, pensando. Yo tengo varias cuestiones que comentar con Mary. Una de las cosas que me gusta mucho de Mary es que siempre, o sea, como que te hace pensar, ¿no? Y te hace como cuestionarte muchas cosas, y siempre lo hace como desde un lugar muy, muy bonito, ¿no? Entonces, relacionado con el cuestionamiento que mencionabas tú en relación a la idea de cadenas globales de cuidado, uh-huh. Me acordé de Julieta Paredes, que también Julieta Paredes, ella dice que la idea de las cadenas globales de cuidado no le gusta porque ha sido también como un término que se crea en Europa y que se utiliza también mucho en Estados Unidos, y que sobre todo en Europa se utiliza como un término, sobre todo el de cuidados, como un concepto a partir de la crisis económica que vive Europa, y cómo ese término es un término que lo utilizan
a partir de que muchas mujeres de clases medias empiezan a incorporarse dentro del trabajo doméstico, y entonces se utiliza el concepto de cuidado, sino de trabajo doméstico, un poco como para limpiar, ¿no? La dignidad. Entonces te quería preguntar qué pensabas sobre esa postura que tiene Julieta Paredes ante eso, y también me parece muy interesante lo que decías de la aportación de Aura Cumes sobre la domesticidad del cuerpo y del control del cuerpo, y lo quería relacionar también con algo que me parece muy interesante, que es un trabajo que vamos a leer también, así como el de Aura Cumes, lo vamos a leer, el que mencionó Mary, que es el trabajo de Marco Chivalán, que también pertenece a la comunidad de estudios mayas, y habla sobre las nodrizas que amamantaban en la época colonial a los hijos de las oligarquías en Guatemala, de las familias de la élite guatemalteca, y me quedé pensando en hasta qué punto también esos dos trabajos de Aura y de Marco se cruzan, en el sentido de que al final son las mujeres indígenas quienes se encargan de la reproducción de la vida y de los trabajos más importantes. Y luego, por último, también me quedé pensando en la aportación que haces, y que se ha hecho mucho también en los últimos años, en relación a que el trabajo doméstico no solo está hecho por mujeres, sino que también lo hacen varones, y cómo los varones ocupan puestos de trabajo que tradicionalmente han estado ocupados por los roles femeninos, y que eso se están generando nuevos análisis, y hay un trabajo muy, muy interesante de Nancy Wense, que habla sobre cómo efectivamente esos varones están haciendo ese tipo de trabajo, y sin embargo en los varones lo que se da es un sentimiento de vergüenza, ¿no? Una emoción de vergüenza al ocupar el trabajo y el rol femenino. Entonces, bueno, hasta ahí lo dejaría para darles a ustedes la palabra. Pues a mí me pareció súper interesante y lo relaciono mucho porque yo ya te había comentado, Marisa, trabajo con mujeres migrantes en Estados Unidos, y todas ellas trabajan como empleadas de casa, ¿no? Remuneradas. Y justo lo comparaba, siempre estaba comparando el trabajo de una compañera también del doctorado que trabaja con mujeres guatemaltecas en Cancún, que también trabajan en casas. Y era súper interesante las diferencias, ¿no? Porque, pues como que hablando del cuerpo domesticado, yo lo que veía en Estados Unidos es que es bien distinto, porque tienen muchos más accesos, que se violan en cantidad de derechos y pasan muchas cosas terribles, pero bueno, las mujeres con las que yo trabajé tenían muchos caminos para negociar su trabajo en casa, ¿no? Ellas decían, yo las acompañaba muchas veces, y yo, no sé, recogía las ayudaba, ¿no? Recogía la ropa del lugar, no las toques, a mí no me pagan por eso. Yo solo muévela tantito, y si no la quitaron, pues ahí no aspiro, ¿no? Cosas que en México nunca, ellos me decían, en México eso nunca iba a pasar, ¿no? Es que acá estamos muy bien. No es cierto, pero ya. Sí. Bueno, sí, es que famoso. Y algo también que se me hacía como interesante, esto que decías de cómo se junta la clase y el género también en el trabajo del hogar, era que, por ejemplo, allá algo que a mí pues que era muy interesante era que todas estas mujeres con las que trabajaba venían de contextos socioeconómicos súper distintos, ¿no? Estaban mujeres que ellas se autonombraban de rancho, que no habían terminado la primaria, que habían migrado con redes muy fuertes a los Estados Unidos, y otras, y varias otras que tenían licenciatura aquí en la UNAM, que habían llegado pues, un poco por azares del destino a Estados Unidos y se habían quedado indocumentadas. Y bueno, y todas ellas participaban en las mismas organizaciones, ¿no? Entonces, como que el choque de clase, de género era súper fuerte. Muy interesante, porque al final trabajaban en el mismo espacio, ¿no? Y había varias con maestría, y había varias que no habían terminado la primaria, y era ahí, no sé. Espero otra pregunta y después no sé si alguien más. Hablé un chorro. Sí.
aprovechamos para, o sea, alguna cuestión también. Yo nada más sobre este concepto de las cadenas globales de cuidados, que yo no lo conocía. Solo quería saber si, pues obviamente si la crítica, y si hay una diferenciación entre el cuidado remunerado y el cuidado no remunerado. Ay, no, ahí está. Y que si este concepto no lo como invisibiliza o si lo habla explícitamente. Nada más. ¿Algún otro? A mí me gustaría que Ajá. ampliaras un poco más esto que también mencionan aquí en el texto de la transferencia de los recursos emocionales. Ajá. Aunque aquí lo mencionan de los países del sur a los países del Sí. norte, también está la transferencia de estos recursos emocionales entre de las mujeres pobres hacia las Ajá. clases altas, ¿no? Entonces me Sí. gustaría que hicieras un poco más. Sí. Sí, yo quería Es que ya debe empezar a contar. Yo ya confiaba en mi memoria. Y ya no es lo mismo los tres mosqueteros que 20 años después. Sí, ok. en estos elementos para negociar como el estatus de las mujeres en su trabajo, nos hablabas como del derecho internacional, ¿no? De la Ajá. invocación del derecho internacional. Pero decías como en colectivo, ¿no? Sí. Yo quería saber si a nivel individual hay algún discurso sobre esa reivindicación de los derechos y si ha impactado en esa negociación de tener mejor un estatus o más derechos dentro de sus trabajos. O sea, si usan el derecho internacional individualmente, si hay una referencia a él o no. O cómo es. Y yo, en tu texto mencionas varias veces el trabajo de la reproducción. La verdad es que no lo entendí muy bien, nada más si podrías explicarnos. Bueno. ¿Alguien más? Bueno, respondemos y a ver si se animan para la siguiente. Ok. Entonces empiezo sobre la crítica, primero sobre el trabajo de reproducción, que me parece que es como... mira, hablar del trabajo de la reproducción para mí fue como un avance en la discusión como de cómo conceptualizar el trabajo doméstico, ¿no? Como darle ya un giro más analítico y no solo definirlo casi por quién lo hacía mujeres y el espacio de la casa, ¿no? Entonces era una forma también de desnaturalizarlo, ¿no? Se echó mano de la teoría marxista para plantear que con un salario, examinar qué pasa, un obrero en términos totalmente heteronormativos a la antigüita y todo, el obrero recibe su salario, un salario familiar. Pero en eso uno dice, bueno, vaya, qué bueno que tengo un salario, pero eso no se traduce directamente en la reproducción de la vida. Entonces, hay que comprar las cosas, o hacer las cosas, o poner a cocinar los frijoles, ¿no? Hay que cuidar a la gente cuando se enferma, hay que lavar la ropa. Entonces, toda esa parte, en fin, como lo que hay un texto clásico que yo creo que sigue siendo bueno, que lo podemos criticar, de los 70s de Edmund Harrison Young, sobre las distintas dimensiones de la reproducción. Una, en fin, la reproducción biológica, otra la reproducción como de la fuerza de trabajo, y ahí preguntaron si el trabajo gratuito de las amas de casa de la clase proletaria subsidiaba ese trabajo gratis, subsidiaba lo que era el salario, ¿no? Y entonces de alguna manera fue aprovechado por la clase capitalista, ¿no? El otro también era, espera, ¿ah? La autora. Aquí, Bueno, ay, cuidado. Okay. ¿Cómo se lee?
Y está en español, ¿sí? Gracias. Ok. No recuerdo el texto en sí. Son, en paz descansa. Son 3 antropólogas británicas, feministas, que realmente, no sé, de teoría densa, ¿no? Sí. Entonces, pero entonces le dieron otro giro, ¿no? Como también la idea de que la famosa respuesta de que ¿tú qué haces? Nada, yo me dedico a la casa, ¿no? ¿Sí? A mi hogar, a mi familia, ¿no? Entonces, y también la reproducción de las desigualdades, ¿no? Y la reproducción genéricas, ¿no? De ver los procesos de socialización con otra mirada, ¿no? ¿Sí? Estamos hablando ya de la prehistoria, de hace unos 40 años. Entonces, realmente fue de muy avanzada. Y también la reproducción de las clases sociales a través de eso, ¿no? Entonces, eso es, por eso dicen también, una antropóloga, creo que jamaiquina, Sherry Cohen, empezó a hablar de reproducción estratificada, ¿no? Pensando, esos procesos de reproducción no se dan iguales en todas las clases, ¿no? Entonces, yo diría, los trabajadores del hogar, sí es evidencia de cómo la reproducción el trabajo de reproducción es estratificado, ¿no? ¿Sí? ¿Sí te aclaré un poquito? Sí. ¿Sí? Ok, sobre cuidados. Voy de final hasta, ¿sí? Me gusta ir al revés. Sobre la cadena global de los cuidados, empieza con Hochschild, una socióloga estadounidense. Cuando como cada uno habla desde cómo le fue en la guerra, o cómo se llama, en la feria. Sí. Entonces, cómo le fue en la feria, ¿no? En la feria. Entonces, y yo creo que a veces también aquí, el problema del trabajo femenino empezó a ser un problema cuando ya había más mujeres sectores medios que estaban, que participaban en la fuerza de trabajo, ¿no? Es cuando obviamente quienes somos influye en cómo enmarcamos lo que hay que estudiar y cómo lo estudiamos, ¿no? La crisis de los cuidados siempre ha existido, ¿no? Si uno piensa el tiempo que hay que dedicar a la reproducción de la vida, ¿no? Que también tiene su bronca porque parece biológica, cíclica, estática. Esa es la crítica a veces del concepto de reproducción. Las amas de casa nunca acababan, ¿no? ¿Sí? Piensa también cuántas horas las mujeres mexicas cuando llegaron los españoles, escribo en otro artículo, lo está trabajando una alumna de la maestría también ahora, cuántas horas se dedican a moler el nixtamal y hacer tortillas. Como si uno piensa, las mujeres mesoamericanas, por lo menos del Valle Central, están dedicadas más que nada a proveer comida, ¿no? Si ahora uno podría decir, nunca voy a acabar con los trastes, aunque venga, ahí era, ¿no? Yo poniéndome en las guaraches hipotéticas, ¿no? En fin, pensé que nunca voy a acabar con los pinches tortillas, otra vez, ya, ¿no? Entonces, eso yo creo que siempre ha sido muy, un problema, ¿no? Hay mucha demanda por todos los trabajos que tienen que ver con la reproducción de la vida, ¿no? Sí. Entonces, cuando se hace crisis, es, como ahí lo habla Hochschild de eso, es el modelito gringo, sobre todo, de lo que se llaman la pareja heteronormativa, de nuevo, ¿no? De profesionales que ambos se van a desarrollar.
tienen que salir y a lo mejor van a tener un hijo. Depositamos todo ese muchacho, ¿no? Todo, ¿no? En fin, es como parte de las experiencias de la vida, hay que tener un hijo, ¿no? Sí. Entonces, entonces es crisis, ¿no? Porque nadie tiene tiempo, nadie tiene, en fin, ¿no? Y aparte, en fin, hay otras autoras que han planteado, es una cuestión de discusión moral, ¿no? Y ética, porque este escuincle de esta pareja, en general como blanco, en fin, ¿cómo se llama? Egresadas sería como un tipo, pero también en las variaciones, Michelle y Barack, qué bonita pareja de esos serían, ¿no? El Duke, ¿no? Ganan mucho dinero, pero lo que no tienen es tiempo y también me imagino energía física, ¿no? O energía emocional. Entonces, contratan otra persona. Entonces, Joan Tronto, que creo que es una filósofa, ella planteó, ¿por qué este niño vale más que todos esos niños? ¿De dónde viene esta mujer? ¿No? Porque es como crianza intensiva de calidad, supuestamente, aunque a veces uno dice, que esas son las madres antes, yo creo que sean un poquito más escépticas con respecto a la noción de tiempo de calidad, ¿no? Entonces, por eso surge esto, porque ¿quién va a suplir a lo que deberían de ser las mujeres, ¿no? Entonces hay que importarlas, ¿no? Y ahí sí es canijo, ¿no? En toda América Latina, América Latina es la región donde más se concentran las trabajadoras del hogar en el mundo, ¿no? Entonces es como un pilar de las sociedades latinoamericanas, ¿no? Es como se llama testimonio de la desigualdad profunda histórica que hay también, ¿no? Entonces, sobre la crítica que hace Paredes, yo en parte estoy de acuerdo, ¿sí? Porque también, si no se ponen trabajos de cuidados, bueno, la ventaja de cuidados, se evita el economicismo que a veces caracteriza el trabajo de algunas, me incluyo a mí misma, ¿no? Soy antropóloga, orgullosamente antropóloga económica, ¿no? Ya no me estás filmando, ¿verdad? Ok, entonces no puede decir lo que iba a decir. Entonces, lo editamos, introducir la cuestión de cuidados es como una forma de abordar más allá de las cosas. También tratar de incorporar a la noción del trabajo de las mujeres que son ocupadas, contratadas para trabajar, de que es más allá de solo lavar, planchar, limpiar y cambiar pañales, ¿no? Y cocinar, sino también toda la dimensión emocional de cuidar a la otra persona y la noción de producir bienestar, aunque aún así cada una de estas categorías es muy como parece a veces como una amiba, ¿no? O no es una amiba, ¿cómo se llama la cosa del mar? Sí, sí, que es muy nebulosa, ¿no? Porque si lo piensan, por ejemplo, el concepto de bienestar de alguien que trabaja en mujeres, en un puesto alto, puede incluir una serie de dimensiones que otras personas no tengan, ¿no? Pueden ser desde que me arreglan el pelo, me cuidan, ¿no? Me abre la puerta, me escucha, me organiza la ropa, ¿no? Entonces, o también que me sonríe, porque la gente dice, ¿por qué traes esa jeta? ¿No? Las trabajadoras, ¿cómo les pesa esa obligación? ¿No? Ahora dice, todo el mundo tiene el derecho de estar de malas, ¿no?
pero las trabajadoras del hogar rara vez es aceptado, ¿no? Entonces, la misma noción de cuidados sí hay que pensar, y si el bienestar de algunas no está de nuevo edificado sobre un malestar bastante profundo de otras, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, yo creo que también lo que observan las las compañeras del sindicato aquí en México, está muy bien hablar de cómo se relacionan el trabajo del hogar remunerado y no remunerado. Sin embargo, ellos observan, se empiezan hablando de trabajo del hogar remunerado, vamos sobre trabajo del hogar no remunerado y vamos a hablar sobre las patronas. ¿Cómo se llama? Se borran a ellas. No sé si me explico, ¿no? ¿Sí? Yo creo que... ¿se me entiende? No, ok, no. Entonces, lo que pasa es que se empieza con una cuestión sobre los derechos de los trabajadores del hogar. Después se va a lo de la división sexual de trabajo, la visibilizando el trabajo doméstico. Y después necesitamos una política de cuidados que tomen en cuenta mis necesidades de cuidado como mujer clase mediana, que para América Latina parecería que incluye el derecho de contratar otra persona para hacer esas tareas. No sé si me explico. ¿Sí? ¿Ahora sí? ¿Sí? Y cuidarme en todos esos aspectos ¿no? Porque también lo que han observado es que qué es lo que ganan al contratar a una persona, ¿no? No solo es que alguien te limpia esta mesa, sino también tienes flexibilidad, tú ganas también recursos, ¿no? También por el costo de oportunidad, si puedes hacer más consultorías y ganar un dineral, ¿no? Así estoy haciendo una caricatura. Está bien que me fusilan las que me escuchan. Sí. Entonces, porque también en los acuerdos de Quito y de Brasilia, de las conferencias de CEPAL, sí se plantea firmemente la cuestión de los cuidados, ¿no? Y la política pública con respecto a conciliación, trabajo y familia. Aunque en esto yo siempre pienso, hay que agarrar la onda. También las propias trabajadoras, la inmensa mayoría de las mujeres económicas que participan en el mercado laboral, no contratan a otra persona, ¿no? Entonces tienen que ver cómo se van a hacer malabarismos, ¿no? Entonces, okay. Por ahí más o menos, ¿no? Y la cuestión de los cuidados, hay que también tomar en cuenta una de las ideas originales de la noción de los trabajos de los cuidados es que era para los casos de proporcionar las condiciones para tener el bienestar de una persona que tenía problemas de autonomía para hacerlo sí misma, ¿no? O sea, niños muy chiquitos, ¿no? Sí. Personas de la tercera edad, cuarta edad, que uno ya anda pisando por ahí, que ya también que tienen mayores limitaciones, ¿no? Que uno puede decir por la vida que, bueno, tú ya me viste, para bajar las escaleras es todo un show, ¿no? En fin, como los cuidados que pueden implicar, ¿no? O también de las personas con alguna discapacidad o con alguna enfermedad. Inclusive aquí, ¿qué significa bienestar? Yo tengo entendido que en España los jóvenes con alguna discapacidad mayor dijeron, mi bienestar también implica poder ir a los antros como cualquier otro. Entonces yo necesito un asistente, pues como mi derecho de ser cuidado implica poder ejercer mi derecho a algo lúdico, ¿no? No solo es una cosa física, ¿no? Entonces, por un lado, la mayoría de los cuidados, el bienestar es proporcional, sobre todo por los miles y miles de horas que sigue siendo de las mujeres.
en su enorme mayoría, y sin pago. En los planes nacionales que están surgiendo, estoy en terreno en lo cual no estoy totalmente dentro de mi zona de confort, pero por lo menos en Uruguay, que he trabajado mucho con los trabajadores remunerados del hogar ahí, y con la Liga de Amas de Casa, que es su contraparte con la negociación colectiva. En el Plan Nacional para los Cuidados, ellos abordan justo estos casos de las personas que tienen alguna condición que no les permite vivir de manera autónoma, ¿no? Entonces ellos plantean que tendría que haber una política del Estado que resuelva esa cuestión, que se desfamiliariza. Sí, gracias. Y que se quita eso de las mujeres, y que no es un asunto de mujeres. No nos interesa a nosotros específicamente, a las mujeres interesa la sociedad, ¿no? Pero en esto, entonces, y que las personas que hacen esos trabajos deben de tener un salario, ¿no? Ahí no está claro si están o no incluidas, si esos forman parte de los trabajadores del hogar, o si esa es como otra categoría, ¿no? Ahí sí también son otras discusiones. Pero también, a mí me llamó mucho la atención la presidenta de la Liga de Amas de Casa de Uruguay, Mabel Sánchez de Lozano. Perdón, Mabel. Ella dice, pero la mayoría de las personas que cuidamos, y ella se incluye a sí misma, seguimos siendo familiares. Entonces, es como, es un buen modelo, pero ¿qué vamos a hacer de manera inmediata con respecto a como en su caso, ella sigue después ella sí, porque era una mujer con muchos recursos económicos, contrató 2 trabajadoras o 3 trabajadores para cuidar a su mamá. Entonces, pero ahí también uno dice, la calidad de los cuidados y las posibilidades de dar un trato justo también, de tener una relación justa, también depende en los recursos económicos de las... ¿sí? Tenemos que ir cerrando porque Margarita también está. Derechos ya. Solo sobre derechos internacionales, ¿no? Mira, como hay muchos talleres sobre el contenido del convenio 189 a partir de las organizaciones de los trabajadores del hogar. Entonces, lo que uno espera es que las personas que han participado, los trabajadores que han participado en esos talleres, lo pueden como, si lo tienen como parte del bagaje de reflexiones que uno tiene en la cabeza, ¿no? Y esta cuestión sobre los hombres, eso de decir, yo no hago eso, desde que hago investigación sobre trabajadores del hogar, es una estrategia, es una forma de resistir. Cuando yo tenía tu edad, una trabajadora me dijo, llegó la patrona y me dijo, ¿puede limpiar mis zapatos? Le dije, no, yo no sé. Entonces me dijo, ¿cómo crees, Mary? Si lo hago, nunca me va a dejar de estar pidiendo que ¿no? Hay muchos casos de eso. En los Estados Unidos sí está más, yo creo que cuando uno migra, a veces, han leído algo de Rachel Salazar Pareñas. Ella ha trabajado sobre las migrantes filipinas en los Estados Unidos y en Italia, ¿sí? Entonces ella habla de un proceso de deslocación en términos de la clase social, ¿no? ¿Cómo es? Y yo lo he escuchado en otros foros de mujeres en el Caribe que dicen, en este país yo soy clase media, voy a los Estados Unidos y yo soy la clase media que contrata a alguien, ¿no? Contrata en los Estados Unidos, yo soy una mujer negra que trabaja en casa, ¿no? Entonces ella habla yo creo que también lo podemos ver en cualquier lugar donde hay una situación de migración, inclusive migración interna, si hay algo de eso, ¿no? ¿Qué significa la persona que trae recursos al pueblo, ¿no? Sí. Y los hombres, hay alguien que trabaja mucho el tema de los hombres que me gusta mucho, Inés Pérez, creo que sí, Inés Pérez, en Europa. También
los hombres que son cuidadores a veces contratados buscan la forma de darle un giro al significado del trabajo para masculinizarlo, ¿no? De que es que implica conocimientos técnicos, implica un manejo de, ¿qué se llama? Maquinaria, ¿no? Sí. Entonces, sí. O de cargar a la gente mayor, por ejemplo, sí. ¿no? Justo creo que Como bueno, más. más bien lo que yo veía es que los hombres muchos trabajan en limpieza, pero de oficinas. Y lo que ellos se dicen, en vez de decir que son trabajadores de limpieza, tienen empresas de limpieza. Sí. Aunque sean ellos solitos, ¿no? Sí. Es la empresa de limpieza Sí. de la oficina. Sí. Es curioso. Los llamitos. Bueno, ¿quieren hacer una pregunta más? ¿O, sí. A ver, nada más la última y muy rapidito así para ya que Sí, yo cerremos. sé que es tardísimo. Bueno, lo primero es que yo disfruté muchísimo el texto y tu presentación porque esa habilidad de estructural, subjetivo, histórico en un espacio tan pequeño es maravilloso. Yo pues, como ya sabes, trabajo en la frontera sur. Yo conocí muchas muchachas menores de edad guatemaltecas que trabajan en la frontera Sí. y además es otra parte muy importante que hablas en tu texto sobre los vínculos que hay, trata de personas que invitan a trabajar a muchachas en las casas, porque además son redes que ya están organizadas. La gente de Guate que llega a México, o sea, son redes que ya se conocen y además a quien contratan pues son a guatemaltecas, porque si son salvadoreñas, ¿qué tal que les quitan el marido, no? Sí. O sea, hay una racialización. No, las hondureñas son los quitamarinos. Ajá. Sí. Hay una racialización también, Sí. como lo que planteas en tu texto. Entonces me parece muy importante visibilizar cómo en estos procesos migratorios el riesgo de la trata de personas es súper alto, pero además está invisibilizado. Porque el discurso hegemónico de la trata de personas lo que está persiguiendo pues son a trabajadoras sexuales. En las casas ni se asoman ni les importa las condiciones de esclavitud o semi-esclavitud que puedan existir. Y yo cuando estás hablando y en la lectura me preguntaba, ¿cómo es como tu posición o tu reflexión con respecto al trabajo doméstico realizado por menores de edad? Porque creo que hay un conflicto, por ejemplo, con la OIT, ¿no? O sea, la OIT es abolicionista del trabajo infantil, pero bueno, las muchachas que yo conocí de 15 años no son niñas. Sí. O sea, son menores de 18 años, pero sus procesos de maduración, etcétera. Y en esto que tú has trabajado y en esta perspectiva que tienes, una reflexión así rapidita sobre el trabajo infantil, sobre el trabajo de menores de edad. Ahorita contesta. Sí. Yo nada más, ni siquiera creo que es pregunta, es como un comentario que me queda como tarea para reflexionar después de esta sesión y el texto, que justo este ámbito de laboral, esta esfera laboral, las mujeres que se desempeñan en él no producen mantenimiento o limpieza del hogar, ¿no? Más bien son productoras de bienestar, y en ese sentido el bienestar no es una mercancía, ¿no? El bienestar no se puede cuantificar y intercambiar por 7 pesos o 70 pesos. Es otro tipo de objeto que está intercambiándose, y en esa medida, bueno, creo que un poco parte de la solución de esto, sí, además de procurar derechos laborales, etcétera, que impliquen salarios y demás, también pasa por un proceso de desontologizar al sujeto que te sirve, ¿no? Como un supuesto objeto pasivo. Aquí, no sé, en México antes, no, seguramente que todavía se venden casas o se vendían casas con la servidumbre como parte del inventario de la casa, ¿no? Ahí hay por ahí unos artículos interesantes al respecto. Entonces justo es como, sí, digamos, sí tener bien presente que hay toda una discusión de derecho salarial, etcétera, pero que también tendría que acompañarse de un proceso que es sociocultural sin duda, ¿no? De desontologizar a las personas que te ayudan, ¿no? En esa medida el bienestar no es una moneda de intercambio, que creo que la única manera de devolverles lo que producen o lo que reproducen es dándoles la misma cantidad y calidad de
más bien calidad, no cantidad, no calidad de cuidados a ellas, ¿no? O sea, sí, en ese sentido tratar a las mujeres que pueden ayudar o no en tu casa como iguales y devolverles lo mismo, ¿no? No estoy de acuerdo contigo. Porque sabes que primero fíjate cómo habla. Dices, ayudan. Los trabajadores cuando dicen, si dicen que yo ayudan, en fin, híjole, que tú ayudas a alguien y se supone que la otra persona está haciendo, échame una manita, ¿no? Tú vas a hacer medio trabajo. Es como los maridos ayudan, ¿no? En el lenguaje. Entonces, trabajan, yo subrayo esto. Y contrastar el sentido de bienestar de lavar y planchar o lavar los pisos, parte del bienestar es una cuestión sensorial, ¿no? ¿Sí? De que algo está limpio. Bueno, yo no sé cómo ustedes tienen sus estudios, pero a veces cuando uno está más allá del bien y el mal con el polvo, los libros y todo eso, es muy ¿no? Sí. Entonces, yo creo que la forma es seguir respetando sus derechos, con el piso más básico de derechos para empezar, ¿no? Sí. Y dejando de exigir todas estas cuestiones adicionales y los pequeños privilegios, ¿no? Sí. Sí. Porque a mí me ha tocado los trabajadores también que dicen que no quieren ya escuchar las broncas de sus empleadores, ¿no? Sí. Sí. Entonces, y sobre los niños, ese sí es, mira, yo acabo de dirigir una tesis de una persona que estaba haciendo una maestría en Flaxo sobre el trabajo doméstico infantil, ¿no? Adolescente. Yo creo que ahí de nuevo es el problema de los derechos humanos universales. Si podemos conceptualizar o fijar como lo que es la niñez, ¿no? Si una persona de 15 años es una niña o no, si puede ser sujeto o no de sus decisiones, ¿no? Ahora el salario, la edad mínima es 15 años, ¿no? Si recuerdo bien, ¿no? Para trabajar. Sí, no, creo que es 15, ¿no? Yo pensaba que era, no, 15, lo subieron de 14 a 15. Entonces hay una serie de especificaciones que tienen que velar, ¿no? De respetar en esos casos. Yo he visto los debates entre las propias trabajadoras sobre ese tema, las trabajadoras organizadas. Por un lado, hay las personas que dicen, efectivamente, yo fui objeto de trata en migración interna, en lo cual me dijeron, vente, ahijada, vas a estudiar, te voy a tratar como de mi hija, ¿no? No hubo pago, después no la dejó salir, por cuidarla de lo malo de la ciudad. Entonces, se quedó trunca todo su proyecto de vida, ¿no? Ahí sí fue trata. Y dicen, como le cae el 20, ¿no? Que ustedes están hablando de, ¿no? Todas esas redes internacionales, es ahí en México o en cualquier otro país, ¿no? Entonces, pero después hay mujeres que dicen, bueno, sí fue objeto de trata, pero gracias a que emigré y empecé a trabajar a los 11 años, después soy quien soy. Pude sí seguir estudiando, pero después en otro contexto, y ahora soy lo que soy, ¿no? Entonces, híjole, hay gente que dice que no, porque también o la gente que dice que no hay que criminalizar a los padres, ¿no? Que a veces, ¿no? Todos dicen, lo deseable sería que ningún niño o niña tendría que salir a trabajar, ¿no? Que las condiciones de vida no exigieron, ¿no? Entonces ahí en la frontera sur, yo no creo que te comenté que fuimos a la casa, el Centro de Derechos Humanos, que hace trabajo con las niñas, son niñas. Entonces,
uno tiene esa visión a veces de trato o algo así, pero yo no creo que en las conversaciones de las trabajadoras de aquí con ellas, para ellas dijeron que yo era una ruca jodida. Entonces era bien chistosa, ¿no? Entonces ellas dijeron lo que era como, eran sujetas, tenían 15, 13 años, dijeron, yo me quiero ir, estoy aburrida aquí en el pueblo. Entonces sí es un tema difícil, pero creo que en términos ideales, yo sí estaría de acuerdo con la OIT, ¿no? Sí. Bueno, pues le damos de nuevo un aplauso y le entregamos el reconocimiento a Mayra.